El día de hoy nuestro objetivo es poder cubrir el material sobre tolerancias geométricas. Y antes que nada quisiera recordar que nosotros ya hemos visto las tolerancias dimensionales y en base a esas tolerancias dimensionales tengo una pregunta para ustedes. Es decir, la pregunta es, si un eje tiene exactamente el diámetro especificado, en este caso este es el eje, ¿están seguros de que siempre podrá entrar y guiar correctamente dentro del rodamiento? Asumiendo de que tenemos, o que estas piezas fueron fabricadas dentro de la tolerancia dimensional dadas. ¿Es suficiente esa condición, sí o no? No tengan miedo, pueden responder lo que deseen. No hay respuesta incorrecta. Dirías que no, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, depende si el eje está totalmente se pueda acoplar con lo que sería con el rodamiento, ¿no? Para que puedas tirar. Sí, correcto, estás muy correcto. Asumamos de que el rodamiento tiene un diámetro interior de 50 milímetros nominal y que estos 50 milímetros nominal van desde 0 hasta más 0.05. Y el eje lo fabricamos de 50 milímetros nominales, pero con unas tolerancias de menos 0.02 y menos 0.05. En teoría debería de calzar. Sin embargo, ¿qué pasa si es que el eje, como señaló el compañero de ustedes, está torcido y no es recto? Lo que va a suceder es que yo tendría esta condición. Tengo un eje torcido y por lo tanto podría tener siempre los 50 milímetros menos 0.02 en este punto, menos 0.02 en este otro punto y quizás al final. Pero si yo mido el punto más alto y el punto más bajo, eso va quizás a sobrepasar los 50.05 y por lo tanto no entraría dentro del rodamiento. Esa es un ejemplo, una condición. Así que para que esto suceda correctamente, nosotros tenemos en este caso que tener primero que el diámetro del eje debe ser el correcto. Segundo, el eje debe de ser recto, es decir, debe tener una condición de rectitud. Además, la superficie debe de ser cilíndrica en forma y finalmente el eje debe estar alineado con el alojamiento o posición. Si yo cumplo con todas estas condiciones, garantizo de que puedo tener un ensamble correcto. Con una tolerancia dimensional únicamente cumplo con este requisito, pero la tolerancia geométrica me permite tener estas tres condiciones adicionales y todas en conjunto me van a permitir tener un ensamble correcto y funcional. Es decir, necesito la combinación de tolerancias dimensionales también como tolerancias geométricas. Bien, el objetivo de esta sesión obviamente es revisar estos conceptos y veamos ciertos hechos sobre las tolerancias dimensionales, dado que fue la última que vimos. Primero, en manufactura ninguna pieza puede fabricarse exactamente igual al diseño nominal, siempre va a haber un juego, ¿verdad? Las tolerancias dimensionales permiten controlar las variaciones en tamaño. Sin embargo, una pieza puede cumplir todas sus dimensiones y aún así no funcionar correctamente como el ejemplo que ilustramos en la diapositiva pasada, o sea, en la anterior. Esto ocurre también porque existen errores en la forma, orientación y posición de la superficie. Por ejemplo, en el caso anterior podría ser que el eje no fuera recto, podría ser que no fuera cilíndrico o también que esté desalineado. Y allí es donde cumplir una dimensión no garantiza que una pieza pueda ensamblarse o funcionar correctamente. Y por eso es la importancia de las tolerancias geométricas. Bien. Las tolerancias dimensionales nos permiten poder especificar longitud, diámetro, espesor y distancia entre elementos. Sin embargo, no podemos controlar o especificar ciertos aspectos como la rectitud, la planitud, la circularidad, la cilindricidad, el paralelismo, perpendicularidad, posición y concentricidad. Y aquí puedo ilustrar ciertos casos, no todos ellos, pero varios. Defecto de rectitud, ¿verdad? Hablamos sobre el ejemplo del eje torcido, que no está recto. Problemas de coaxialidad. Si esta pieza es cilíndrica, donde tengo dos diámetros diferentes, en este punto y en este punto de acá, y este encastre, donde también tengo las superficies donde va a encajar esa pieza, no son coaxiales, es decir, los ejes de ambas piezas no están alineados, tampoco voy a tener un ensamble apropiado y correcto. Y si fuera un defecto de perpendicularidad, aquí por ejemplo, si esta cara
o si esta cara del eje vemos que exageradamente no es perpendicular con esta superficie o pared del eje, también vamos a tener problemas de ensamble. ¿Correcto? 3 ilustraciones. Veamos, las tolerancias geométricas nos permiten, ¿qué nos permiten? Garantizar forma, orientación, posición y oscilación, conocido como wrong out en inglés. Y los objetivos de poder garantizar estas es que vamos a garantizar el correcto ensamble de 2 piezas o más partes, asegurar la funcionalidad del producto, facilitar la fabricación, reducir costos de inspección y producción, y algo que siempre les he mencionado es el hecho de poder intercambiar, es decir, mejorar la intercambiabilidad entre componentes o partes de un sistema. ¿Cuáles son? Estas tolerancias geométricas se dividen en 4. Tenemos forma, orientación, situación o ubicación y la oscilación. Dentro de forma, total me parece que son 16. Si es que vemos todas estas, tenemos rectitud, planicidad, redondez, cilindricidad, forma de una línea, forma de una superficie, paralelismo, perpendicularidad, inclinación, posición, concentricidad o coaxialidad son lo mismo, simetría, oscilación circular u oscilación total. Cada una de estas tiene un símbolo asociado y son estas que pueden observar acá. Voy a tratar de cubrir las más relevantes, las más importantes. Y luego esta clase, la idea es que puedan elaborar un taller haciendo uso y aplicación de ellos. Bien, cuando hablamos de tolerancias dimensionales, siempre nos especificamos a una cota, ¿verdad? A una dimensión, que va a tener un valor nominal y que va a tener un valor máximo y un valor mínimo. Pero cuando hablamos de tolerancias geométricas, en lugar de prestar únicamente atención a una dimensión, lo que hablamos es sobre características o features. Estos features pueden ser un agujero, puede ser un feature o una característica, como también una cara puede ser una característica, o también una dimensión dada. Así que tenemos características de superficie y características de tamaño. Características de tamaño son más relacionadas a las dimensiones y a las tolerancias dimensionales, por lo tanto. Pero en tolerancias geométricas también podemos hacer referencia a superficies, y estas son, como por ejemplo, esta cara aquí, o estas caras que están a los lados. A todas ellas podría yo imponer una restricción o cierto requerimiento en forma de una tolerancia geométrica. ¿Cómo vamos a designarlo dentro del plano? Dentro del plano existe un marco que se llama marco de control y que funciona de la siguiente forma. Van a tener primero una flecha. Esta flecha va a indicar la ubicación donde están haciendo referencia a la tolerancia geométrica, y luego van a tener un marco que va a estar dividido en diferentes secciones. La primera parte va a servir para poder designar el símbolo, y con este símbolo pueden conocer qué tipo de tolerancia geométrica estamos aplicando. Segundo, si es que fuera un diámetro, opcionalmente pueden tener el símbolo de diámetro, pero si fuera una dimensión dada, simplemente puede ir el valor. Este valor que está aquí es la tolerancia, o aquí en español también escrito, el valor de la tolerancia. En este caso, si es milímetros, sería 0.014 milímetros. Esta M con este círculo exterior es un modifier, por eso el hecho de que se utiliza M. Este modifier son condiciones de materiales de tolerancia, es información adicional. Podrían ir como no podrían ir. Y luego vamos a tener usualmente letras, y estas letras son conocidas como cotas de referencia. Si es que solo necesitan una, pueden tener una que sería la primaria, y si necesitan adicionales pueden tener secundarias y terciarias. Al lado de cada uno de estas referencias A, B o C también podrían tener, en teoría, un modifier. Y por eso he escrito aquí que también pueden tener condiciones de materiales en las cotas de referencia. Veamos este ejemplo. Si tuviéramos esta pieza y designo aquí con una flecha el marco de control donde tengo esta línea recta y tengo el valor de 0.05, la forma de leerme, voy a retroceder, es la siguiente. Si veo una línea recta, sé que esto es rectitud, y el valor de la tolerancia van a ser 0.05. Cuando ustedes vean este valor de aquí, hagan de cuenta que este va a ser el espacio entre dos líneas paralelas, es decir, un offset, y lo que se puede interpretar de aquella, perdón, de acá, es que
Si tuviera una línea media, este valor de tolerancia de 0.05 milímetros es el valor máximo permitido entre la superficie de esta parte. Porque en la práctica, si esto fue mecanizado con un torno y tienen un proceso de arranque de viruta, la superficie jamás va a ser perfecta, van a tener ciertas irregularidades. Y esas irregularidades deberían estar dentro de este valor de 0.05. Si se fijan, es lo único que se ha mostrado aquí. ¿Por qué? Porque no necesito ninguna cuota de referencia, no necesito ningún modifier. Y la idea es que ustedes siempre provean la menor información posible. ¿Por qué? Porque tener más información, primero que puede ser redundante, pero segundo, yo intento evitar tener este tipo de restricciones en forma de tolerancias geométricas cuando no es necesario. Porque de otra forma significa que tengo que invertir más tiempo, esfuerzo, para poder garantizar esto. Y si es que esa parte no lo necesita, al final estoy invirtiendo más dinero en poder producir una parte. Ejemplo, si tomo el monitor, este monitor de aquí, y tengo esta superficie, no tendría mucho sentido aplicar una tolerancia geométrica de rectitud, porque esto no tiene contacto con ninguna otra superficie y no, por lo tanto, puedo simplemente ignorarla y esto va a abaratar el costo de producción. Pero si tuviera una pieza donde yo tengo, si fuera la mesa de un centro mecanizado y si necesito que sea recta esa mesa, allí sí voy a tener que poner una restricción en forma de una tolerancia geométrica. ¿Qué valor doy? Este valor, mientras más pequeño sea, más fino sea, significa que la máquina que produce esto y el proceso de verificación va a ser más exhaustivo y por lo tanto la fabricación de la pieza se va a traducir en ¿qué? En un costo mayor, correcto. Así que voy a utilizarla únicamente cuando sean necesarias y voy a tratar de mantener este valor de tolerancia lo más alto posible dentro de la aplicación que tenga. Bien, veamos ejemplos donde debo o puedo poner más información en el marco de control. Aquí vemos este ángulo, inclinación, con un valor de tolerancia 0.1. Acá vemos que tengo paralelismo con un valor de tolerancia 0.4, pero aquí tengo una cota de referencia A. Este A se refiere, cuando tengo A o B, por ejemplo, se refiere a que esto es en base a otra superficie. Cualquier cara, si tuviera una flecha, donde está apuntando la flecha, que necesitamos paralelismo de 0.4 con respecto a, yo debo de también poder incluir cuál es esa superficie A, con respecto a la cual estoy imponiendo esa condición de paralelismo. Aquí tenemos 2, por ejemplo. Y si existiera información adicional, porque la idea de tener un plano es que sea leíble completamente y que yo pueda proveer toda la información dada. Si tuviera, ejemplo, planicidad en un valor de 0.32, quizás puedo permitir que esta planicidad únicamente sea convexa o cóncava, perdón, y no quiero que sea convexa, puedo agregar esa información adicional. Si existiera información que no va dentro del marco de control, puedo yo aún agregarlo en forma de una nota. Eso es permitido. Bien, ¿cómo van a mostrar estos marcos de control y por lo tanto las tolerancias geométricas? De la siguiente forma? Todas estas son válidas. Aplicada a una superficie, aplicada a la extensión de línea de cota de la superficie, aplicada directamente a la superficie, aplicada incluso al eje. También se puede aplicar al eje de simetría. Veamos si hay ciertos ejemplos. Aquí, por ejemplo, tengo aplicada al eje de simetría, al eje de simetría y al eje de simetría. ¿Cómo creen que se diferencia esta con respecto a la de acá, donde lo he aplicado directamente a una distancia, por ejemplo, esta distancia, o a esta superficie, o a esta superficie? Si solo se aplica a una superficie, comparemos estas dos, significa que únicamente esta superficie estoy aplicando y las de acá no me importan. No me importan. Pero si aplico aquí al eje de simetría de todos 3 diferentes diámetros, significa que cualquier condición que yo esté aplicando aquí aplica para este diámetro menor y para este diámetro mayor. Y lo mismo sucede para los otros casos. ¿Ya? Esa es la condición. Bien, veamos cómo puedo hacer cuando tengo cotas de referencia. Si tuviera, ejemplo, esta pieza
y tengo que aplicar paralelismo con respecto a esta otra superficie, yo podría designar esta superficie, nombrarla A y utilizar este triángulo invertido sombreado, esa es la forma. Pero si también quiero incluirlo no de esta forma, sino como se ilustra acá, donde yo digo que esta cara va a ser o va a tener una condición de paralelismo con un valor máximo de 0.15 con respecto a esta otra superficie, también es válida. Ambas funcionan. Al final ustedes deciden qué quieren emplear. Acá hay otro ejemplo. Puedo tener aquí perpendicularidad entre esta cara y esta cara, como también puedo tener paralelismo entre esta cara y esta cara de acá. Puedo hacerlo de esta forma. Acá también hay dos formas. Aquí esto es coaxialidad, no se notan, pero ahí debe de haber dos círculos. Coaxialidad de concentricidad. Entre este diámetro y este diámetro acá, y aquí he nombrado A sobre la cota, sobre la extensión de la cota, mientras que aquí he detallado que A está sobre el eje de simetría. Si está sobre el eje de simetría, significa que esta cara debe ser paralela a este eje de simetría, que incluye tanto este diámetro como este diámetro, es decir, aplica a los dos agujeros, agujero 1, agujero 2. Norma, la norma que vamos a emplear es la UNE N2276, 768-2, y básicamente de lo que trata es de lo que he hablado hasta el momento, cómo se dividen las tolerancias geométricas en 4 tipos, cuáles son las que van a incluir y básicamente lo que hemos visto hasta ahora, pero igual pueden hacer referencia a eso si quieren revisarlo. Tolerancia de rectitud, ya hablamos de esto, vamos revisando varias y cómo podrían utilizarlas. Rectitud es la que ilustramos anteriormente, ¿verdad? Tenemos esta línea y significa que a lo largo de esta línea, toda esta línea, voy a tener que tener la condición de que esta superficie no puede salir de esta distancia t igual a 0.05. Si fuera, veamos, una cara en lugar de un eje, y lo estoy haciendo a lo largo de una línea, voy a tener una tolerancia de planicidad, es decir, planicidad de aquí 0.08. Si hablo de planicidad, en lugar de tener un offset entre dos líneas, lo que voy a tener es un offset entre dos planos. Tengo dos planos y cualquier superficie de esta cara debe de estar siempre dentro de esos dos planos. ¿Cuándo es útil esto? Si yo quiero ilustrar un ejemplo, que calcen dos piezas y que no exista fuga, por ejemplo la cara de una brida, para que no exista escape de algún gas o de algún tipo de líquido, quiero una condición de planicidad. Si alguna de estas superficies saliera de estas dos superficies o caras que son paralelas, significa que quizás eso pueda producir una fuga de algún gas. ¿Cómo van a medir eso? Y creo que ahora sí incluí, perfecto, este de aquí. Pueden utilizarlo, más común un indicador de cara o dial indicator. Y es algo como lo que ven acá. Va a tener esto, un tipo de reloj que va a indicar la oscilación que tiene este vástago de aquí, es decir, cuánto se mueve. Si yo quiero medir a lo largo de esa circunferencia, pues roto la pieza y esto se va a mover y me va a mostrar cuánto se mueve entre, por ejemplo, esto usualmente lee en micras, es decir, milésimas de milímetro, y me va a indicar si tengo 10 micras o 20 o lo que sea, y debo de ver si es que está dentro de la tolerancia máxima que he dado. Si fuera a lo largo de una línea, o sea, la recta, si regreso, yo tendría que ese indicador moverlo a lo largo de esta línea, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Contorno circular. Si fuera un contorno circular de esta misma pieza, en lugar de poner el indicador sobre la cara, como en este caso, yo pondría el indicador sobre esta superficie, haría rotar esa pieza y me daría cuenta si de nuevo la superficie de esa pieza, que es esta sección que está demarcada aquí con forma de papa quizás, está dentro de estos dos círculos concéntricos o donuts, mientras no salga de esas líneas, significa que está dentro de la condición que he establecido. Esa es la condición de redondez. Tolerancia de cilindricidad. Aplica lo mismo, pero aquí tenemos dos cilindros con cierto offset sobre una línea. Aquí, cuando es sobre una línea, sobre la línea base, voy a tener de nuevo ese offset, pero entre dos líneas que tienen un espacio constante de nuevo.
Tenemos tolerancia de formas, tolerancias de paralelismo. Paralelismo ya lo indica, si este es el plano base, significa que este plano donde yo voy a tener esta superficie de control debe estar de nuevo dentro de los parámetros que he establecido. Hay tolerancias de, nuevamente, paralelismo. Tengo tolerancias de paralelismo entre agujeros, también aplica. Existen tolerancias de perpendicularidad, que no solamente se aplican a superficies planas. Esto es fácil verlo. Si tengo un ángulo y esta superficie debe ser perpendicular con respecto a la de acá, es fácil interpretarlo. Pero también puede ser aplicada a una parte cilíndrica, es decir, a un eje, donde el eje de simetría de esta parte de circular debe ser perpendicular a esta base A, que está indicada acá. Tolerancias de inclinación, esto ya es intuitivo, cómo funciona. Tolerancias de posición, por ejemplo, tolerancias de posición, este agujero, esta tolerancia máxima de 0.2 es con respecto a A y B, donde A está especificada aquí y B está especificada acá. Tolerancias de coaxialidad, esto es súper importante. En tolerancias de coaxialidad, la idea es que ambas secciones circulares o cilíndricas tengan el mismo eje de simetría. ¿Cómo garantizamos eso en el momento de fabricar una pieza? Si ustedes tienen familiaridad con cómo funciona un torno, por ejemplo, si yo tuviera que fabricar dos secciones o dos diferentes diámetros, vamos a hablar, bueno, aquí hay dos colores, que esta sección tenga un diámetro mayor y esta sección tenga un diámetro menor. Si yo lo fabrico en dos procesos o etapas, donde el torno agarra esta parte y mecanizo este diámetro y luego le doy la vuelta y el torno sujeta esta otra parte y yo mecanizo esto de acá, es muy probable que no tenga coaxialidad, porque nadie garantiza de que tienen el mismo eje de simetría, correcto. La forma de garantizar esto es si esta pieza es sujetada desde acá y ambos diámetros son mecanizados en el mismo proceso o en la misma etapa. Solamente así podría garantizarlo, ¿verdad? Así que si establezco este tipo de tolerancias, me doy cuenta de que el proceso se hace más caro. No solamente por el hecho del proceso, sino porque necesito material extra para poder sujetar la pieza y luego poder simplemente hacer un corte aquí, ¿verdad? Trunzarla. Pero si fuera esto la cabeza de un destornillador y esto el eje de un destornillador, no importa si tengo coaxialidad o no, porque es irrelevante para la aplicación final. Tolerancia de simetría, tenemos tolerancia de oscilación circular, esto es importante. Esta oscilación circular o radial, que es la oscilación, está relacionada, de nuevo, en un proceso de fabricación de superficies diametrales, dígase en un torno y por el corte de viruta. Si existe vibración o cabeceo, lo que eso va a producir es que las superficies van a tener excentricidad o este tipo de oscilación. Si tuviera, por ejemplo, esta pieza de acá y tengo aquí un diámetro dado, A, la he llamado A, y esto B, si esta cara de aquí, en el momento de ser mecanizada, no fue tomada en consideración la vibración de la máquina que se utilizó para fabricarla o el filo de corte de la herramienta, por ejemplo, también podría producir problemas de oscilación. Esta cara no necesariamente va a ser concéntrica con respecto a estas dos y voy a tener este problema de cabeceo o de ondulación del movimiento. Esta es la oscilación circular. Existe también oscilación axial. Y allí, si hago referencia nuevamente, si vamos atrás a los diferentes tipos de tolerancias geométricas, hay una que es radial, que sería esta, y hay la total. La total toma en consideración tanto radial como radial y axial, y esas eran dos flechas, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Bien, hablemos de los valores de tolerancias. Aquí he incluido, no es completo, pero las más importantes y las que ustedes van a utilizar. Vamos a clasificar las tolerancias en tres tipos, H, K y L. Y estos H, K y L van a depender de la dimensión que tenga la pieza, porque no es lo mismo tener, tal cual como hablamos de ajustes,
No es lo mismo tener un valor constante para una pieza pequeña como para una pieza grande, sino más bien este valor de tolerancia es algo relativo. Ejemplo, si hablamos de tolerancias generales de rectitud y planitud, que van a ser unas de las que vamos a utilizar en mayor grado, si es que la pieza tiene una longitud característica, que puede ser diámetro si es un diámetro, o una longitud si es una pieza plana, si esta dimensión característica L es menor a 10 milímetros, vemos que para una clase de tolerancia H el valor es 0.02. Pero si esta longitud característica está entre 1000 y 3000 milímetros, ya vemos que esa misma clase de tolerancia tiene un juego máximo, un valor de tolerancia máximo de 0.4 milímetros. ¿Ya? Van a utilizar esta tabla para hacer referencia a las tolerancias de rectitud y planitud. Pueden utilizar esto. Cuando hablamos de tolerancias generales de perpendicularidad, acá nuevamente he listado las clases de tolerancia H, K y L y los valores dependiendo de la longitud característica que tienen. También para simetría aplica lo mismo, tenemos las mismas clases de tolerancia y también he incluido las tolerancias generales de oscilación porque es muy importante, al menos en piezas mecánicas. También están aquí tabulados esos valores. Y finalmente aquí está la bibliografía donde pueden revisar el material y además la información que voy a compartir con ustedes. Y con eso, gracias.